Realmente puedo decir que mi semana va a ser tranquila. Guaraní le ganó 4-0 a Rubioñú con goleada incluida en Capiatá. Y hay algunas cosas para destacar. Primero que nada, obvio, se festeja una victoria y además con goleada. Se desvirgaron muchos jugadores que venían peleados con el gol y luego de 2 partidos prácticamente Guaraní consigue anotar en el campeonato. Marcó Derry Rodríguez, marcó Iván Ramírez, marcó Torales y marcó Mati López. Los 4 prácticamente que ya venían bastante peleados con el gol. Pero no olvidemos que esto es un partido para ir aceitando la máquina, que es justamente lo que veo que está pasando. En la primera fecha Guaraní le pesó la pretemporada, en la segunda el cansancio, justamente luego de un partido de tanta intensidad, y ya en la tercera vemos que la máquina se está engrasando. Ahora habrá que ver la primera prueba real de nivel contra Libertad. Yo vi un buen partido del equipo, más en el segundo tiempo que en el primero, contra un equipo que realmente venía jugando bien, más allá de que no se le venían dando las cosas. Y realmente Rubio en su primer partido intenso que tuvo de alto nivel, se le cayeron las piezas y sencillamente todo lo que le podía salir mal, le salió mal. 2 errores prácticamente del portero. Tomás Cantero, que a mí me parece un buen portero, el portero de Tacuarembó, pero no fue su partido. Ex portero de Tacuarembó, mejor dicho, porque ya no está ahí porque el equipo descendió. Ahora, siempre es un arquero que vos decís, es un buen arquero, pero el equipo no le ayuda. En este caso, el equipo de Reunión no jugó un partido espantoso, pero Canteros dio algo más que desear. Guaraní, que más allá de haber jugado un buen partido, por decirlo entre muchas comillas, porque Guaraní cerró goles, cerró muchos pases que normalmente no se debería de errar, y se notan imprecisiones y falta de pulcritud en el funcionamiento del equipo. Cuando se vaya puliendo todo eso, porque al final del día es una temporada nueva que está empezando al mando de Víctor Bernay, veremos cómo va la cosa. Y además de que distintos medios informan que Agustín Mansur y Alexander Maidana se van a ir de Guaraní para el fútbol árabe cuando se jueguen los partidos de fase 2 de Copa Libertadores. Y obviamente para Guaraní es futbolísticamente bastante malo, y económicamente obviamente Arabia es bastante razonable. Además que es una decisión muy inteligente mandarlos luego de jugar la fase 2 de Copa, porque luego te queda la fase 3 en la que te puedes meter a Libertadores y en el peor de los casos te metes a Copa Sudamericana. Ahora, catastrófico sería que Guaraní no pase fase 2, o sea que quede eliminado de la competencia internacional y además se le vayan 2 jugadores clave, y ahí ojito con eso. De momento lo veo como buen reemplazo a Mati López de Agustín Mansur, o a este Patricio Tanda, que veremos cómo va a medida que avancen los partidos. Y también me parece una buena opción Alvarenga como lateral o el propio Thiago Servín. Y tengamos en cuenta que ahora en la saga central Guaraní tiene muchas más opciones, pero obviamente la mejor de todas es Maidana de lateral, centrales Saracho y Segovia, y de lateral Barbote. Pero ya hay más variantes a partir de ahora, y si se va Maidana no sería un golpe tan duro, porque realmente no viene teniendo los mejores partidos de su carrera en este arranque de la apertura. A lo que venimos, Guaraní salió con Gaspar Servio en el arco. Gran partido de Gaspar Servio, se lo notó muchísimo, pero muchísimo más seguro que en su debut luego de 9 meses contra la Trinidense, en el que se lo vio bastante inseguro, de por ahí no tomando las mejores decisiones, pero hoy a Gaspar se lo vio bien, se lo vio seguro, se lo vio participativo, porque tuvo una tapada espectacular, que es una tapada de jerarquía realmente. Se nota que a pesar de que estuvo 9 meses fuera de cancha, Gaspar Servio todavía tiene algo, y ese toque que lo caracteriza tanto justamente. Eso se vio en la tapada de la volea de fuera del área que mete el jugador de Rubio, que si bien no es tan intensa, la agarra bien con las 2 manos, y la otra que la agarra muy bien, realmente termina sacándola al córner con seguridad, sin dar rebote al medio. Y un buen partido de Gaspar Servio en líneas generales. Habrá que ir viendo cómo va progresando, pero por ahora para mí le gana la pulsada a Marino, y no sabemos si Aldo Pérez, depende de cómo vaya progresando.
La dupla de centrales, Saracho y Segovia. Para mí Segovia nuevamente es de los mejores en la saga central. Obviamente que lo tenés al lado a Saracho y eso te facilita mucho las cosas. Gran partido de Segovia por arriba, no le ganaba a nadie. También por arriba en el área rival iba a buscarla, iba a buscar cabecear. También es un jugador que de momento estamos viendo que está acostumbrándose al ritmo de primera división de Paraguay, porque obviamente hay una gran diferencia entre venir del ascenso de Argentina y venir a jugar acá. Pero se está adaptando bastante bien y además que es un jugador que no ocupa un espacio en el cupo de extranjeros. Y del otro lado Sebastián Saracho, que más allá de haber hecho un gran partido, me quedo con eso de que se está llenando de tarjetas. Justamente fue amonestado contra Trinidense, ahora contra Rubio Ñu, y debió haber sido amonestado contra Olimpia, pero no fue así. Y Saracho se está llenando de tarjetas y en la capilla nos puede llegar a complicar eso. Los laterales, Alexander Maidana, que también volvió por tercer partido consecutivo a ser bastante intrascendente en el juego. Yo recuerdo a ese Maidana que era pero que muy importante, que eres capaz de cambiarte los partidos. Y en la debacle de juego de Guaraní yo había hablado de que a Guaraní le hacía falta Alexander Maidana y cuando volvió eso se notó, más allá de que se perdió muchos partidos por expulsiones bastante infantiles. Yo decía que Maidana era diferente y no estamos viendo a ese Maidana actualmente. Yo creo que si Maidana se va a ir a Arabia va a ser por el Maidana que jugó esa primera mitad de clausura y no por el Maidana que está jugando la primera mitad de la apertura. Y del otro lado tenemos al Alcides Barbote, que tampoco mejoró del todo o recuperó del todo ese nivel que tenía de lateral, más allá de que viene jugando varios partidos como central en el clausura del año pasado. Está siendo así y todo mejor que Dani Pérez en esa lateral derecha, aunque Dani Pérez no puede dejar de ser una opción para entrar desde el banco de suplentes. No creo que Dani Pérez vuelva a tener muchos minutos en la apertura, lo cual para mí es una pena, porque para mí contra Olimpia, ofensivamente aportó mucho, pero defensivamente dejó mucho que desear. Y sabemos que Guaraní, con Dani Pérez, cuando estaba a chiquearse, su principal virtud era la defensiva, con lo cual es algo que él perdió y para mí es una pena. En el medio, Martínez Mansur. Luis Martínez, que no sé exactamente si es que se le terminan acumulando las tarjetas del campeonato pasado, porque recordemos que tenía 4. En este caso, si se le acumulan, llegaría a 5, y si no, pues es la primera del campeonato. Pero no sé, en caso de que sí se acumulen, estaría en capilla. Y luego de recibir la tarjeta amarilla hoy, se perdería el partido contra Libertad, lo cual todavía no lo sé exactamente. Del otro lado está Agustín Mansur, que sabemos que Mansur es otro level. Jugó bien, otro buen partido de Agustín Mansur. Luego salió no lesionado, sino más bien tocado. No entrenó en la primera práctica, o mejor dicho, entrenó diferenciado, pero no está en duda su presencia el domingo. Obviamente tenemos unos cuantos partidos más con Mansur en cancha hasta los partidos de la fase 2. No sé exactamente si se van a ir luego de la ida o luego de la vuelta. Ojalá que sea luego de la vuelta, obviamente. Pero si es que se va, mucha suerte en Agustín Mansur. La verdad, para lo que se esperaba de él, terminó cumpliendo y superando esas expectativas. Y no digo que se haya ido la Guaraní tampoco, pero cumplió. Le va a dejar plata al club. Si era por mí, preferiría que se fuera al finalizar la apertura, porque ahí se abría otro periodo de pases y demás cosas, porque si se quedaba para clausura de este año, se le termina el contrato al finales del año, porque Mansur tiene contrato hasta 2027, creo que es hasta enero de 2027, entonces si se va a ir libre. Entonces ya aprovechan y lo venden ahora. En el extremo, Diego Fernández, que realmente me gustó mucho el partido de Diego Fernández. Siento que agiliza mucho el juego, tiene muchos toques de calidad Diego Fernández, que jugó mucho mejor que de lo que habría podido hacer Miño o el propio John Sánchez, que recordemos que vuelve la próxima fecha porque venía de una expulsión. El único que no marcó, pero sí repartió asistencia, así que bien por Diego, que viene jugando bien. Como tercer mediocampista, Mati López, que por fin llegó al gol. No tienen idea en estas 3 fechas cómo insulté a Mati López. Creo que fue una de las personas que más insulté en lo que llevamos de año y solo jugó 3 partidos. Pero ya luego de que llegó el gol, créanme, lo empecé a ver con unos ojos diferentes.
muy participativo, tuvo muchas jugadas en las que resolvió muy bien, muchas jugadas en las que obviamente tiene una caída por partido, eso no se lo vamos a criticar más porque realmente ya me estoy acostumbrando. Y como decimos, llegó al gol, tuvo muchas ocasiones en las que realmente resolvió como tenía que resolver, pero suele tener mala suerte, o le pifia, o se la atajan, o de repente no le queda cómoda, o se cae. Entonces es un buen jugador, pero hay que ajustarlo un poquito. Y además con todo esto de que se va a Mansur, obviamente que empiezo a verlo con ojos diferentes. Por el otro lado, Derris Rodríguez, que siempre te hace buenos partidos, y yo creo que se está desarrollando mucho a lo largo de estos 3 partidos que llevamos, porque en el primer partido contra Olimpia jugó bien, realmente jugó bien, pero muy individualista. Luego en el segundo partido más de lo mismo y empezó a ser intrascendente. Uno dice que individualmente su nivel pudo haber bajado en este tercer partido porque ya no metía como antes, tal, no se sacaba tipo encima, pero es un tipo que en este partido en particular jugó bien e hizo jugar al equipo. Hizo que el juego pasara por él y cuando eso pasa, él es muy peligroso. Y lo hizo de maravilla. En los 3 que llevamos los 3 partidos que llevamos de año, además de que marcó gol, es el mejor partido de él hasta ahora. Y en punta, Iván Ramírez, que por fin perdió esa alergia a patear al arco, entró de suplente de Torales, lo hizo bastante bien, terminó marcando y bueno, cumplió. Ah, y claro, Richard Torales, que fue el nuevo titular, casi me olvido de él, marcando un gol de desahogo para muchos hinchas, porque Guaraní no venía convenciendo, le venía faltando el gol y terminó marcando él, rompiendo esa sequía de gol, no solo de él, sino del club en estos 3 partidos. Que lo admito, yo lo vi y pensé automáticamente que estaba en offside porque sabemos que Richard es el rey indiscutido del offside, entonces yo pensaba que estaba en offside, pero no, terminó estando habilitado y fue el primer gol de Guaraní en todo el año. Un gran partido de Richard, los que entraron lo hicieron muy bien, como ya digo, Dieguito entró bien también Iván Ramírez también entró muy bien, Tanda, Jesús Llano que me sigue quedando a deber, pero también lo vamos ajustando, puede ser un jugador interesante. Y si te soy sincero, mencioné 4 de los 5 que entraron porque del último no me acuerdo. Gracias. Pulgar para arriba, se suscriben, aguante el indio, carajo, ganamos 4-0 goleando. Nos vemos el domingo en La Muerta para ver un gran partido, seguro yo. Creo que va a ser un gran partido contra Libertad.